Y ahora sí, tal como lo dijimos, vamos a hacer algunos ejemplos numéricos para que entiendas bien cómo va a ser el cálculo de la fricción y de otros componentes también relacionados. Entonces aquí tenemos un caso, ahora sí, nos está diciendo en la figura, tanto esta es la figura, si el coeficiente de fricción estática entre la caja de 40 kilos, esta es la caja de 40 kilos, y el piso es de tanto. Bueno, vamos a ir anotando los datos. Hemos visto que lo correcto en los ejercicios de física es ir anotando los datos y entender qué es lo que está pasando. Entonces me dice que hay un coeficiente de fricción estática entre la caja y la superficie y este coeficiente es 0,650. Después me dice con qué fuerza normal mínima, y la caja, me está diciendo que la caja tiene una masa de 40 kilogramos, entonces aquí le ponemos 40 kilogramos la masa y me dice con qué fuerza de fricción, con qué fuerza horizontal mínima debe tirar el trabajador para poder poner la caja en movimiento. Entonces imagínate que este eres tú que estás intentando mover la caja. Bueno, si tú haces, ya lo hemos dicho esto, pero por si acaso lo volvemos a decir, si tú, por ejemplo, jalas con una fuerza de 10 newtons, una fuerza muy pequeña, y no mueves con eso el bloque, ¿por qué no lo mueves? Porque hay una fuerza que se opone, ¿verdad? Es esta fuerza de rozamiento que también va a ser 10 newtons. Si tú aumentas y haces 100 newtons, entonces, y todavía no puedes mover la caja, es porque hay una fuerza de rozamiento que cambió, y esa fuerza de rozamiento ahora va a ser 100 newtons. Entonces, la fuerza de rozamiento, de fricción, va a ir cambiando conforme se ejerza más fuerza en contra. Pero esto hasta un límite, ¿no ve? Entonces llegamos, esto ya lo hemos explicado, llegamos a ese límite y la caja empieza a moverse. Eso es lo que me está pidiendo, encontrar ese límite. ¿Con qué fuerza horizontal mínima debe tirar el trabajador para que la caja se ponga en movimiento? Dice mínima, ¿por qué? Imagínate que logra mover la caja con una fuerza de 200 newtons. Entonces, con esto ya venció la fuerza de rozamiento estático. Es la mínima. ¿Por qué? Porque si hace 210, obvio que también la va a mover infinitamente. Si hace 20.000 newtons de fuerza, también la va a mover, ¿verdad? Entonces es la fuerza de rozamiento, la fuerza mínima para romperlo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que calcular en esta situación? Tenemos que calcular entonces la fuerza, inciso A, una fuerza. Una fuerza mínima tenemos que calcular para que se mueva esta caja, ¿verdad? Para calcular esa fuerza mínima, yo necesito saber cuál es el límite de esta fuerza de rozamiento, o sea, hasta dónde va a aguantar. Y pues para eso, primero tengo que calcular la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces, esto es lo que necesito hallar, la fuerza de rozamiento estática máxima y la fuerza de rozamiento estática máxima, tal como ya lo hemos visto, es igual a normal por nu estático, o sea, por el coeficiente de rozamiento estático, y la normal, aunque ya lo hemos hecho tantas veces, para este tipo de situaciones no es necesario ya hacer el DCL porque lo hemos hecho tantas veces. Entonces, pero lo haremos. Hacia arriba la normal, hacia abajo es el peso, hacia la derecha está la fuerza F y hacia la izquierda está oponiéndose al posible movimiento la fuerza de rozamiento. En este caso, fuerza de rozamiento estática. Recuerda, siempre en dirección contraria al movimiento o posible movimiento. Entonces, si nosotros hacemos aquí la sumatoria de fuerzas, la segunda ley de Newton, en el eje Y, me va a dar que la normal es igual al peso, ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces, nosotros vamos a utilizar eso acá. Fuerza, la fricción estática máxima va a ser igual a la normal, que va a ser igual al peso por la segunda ley de Newton. Ya lo hemos hecho muchas veces, por favor, ve los anteriores videos. Multiplicado por el coeficiente de rozamiento estático. Y listo, pues esto ya está bastante sencillo, ¿no? Porque el peso es igual a la masa por gravedad, por el coeficiente de rozamiento estático, y pues de aquí nosotros ya podemos saber la fuerza de fricción máxima, que va a ser el peso o la masa 40, el coeficiente es 0,650, entonces esto va a ser simplemente 40 multiplicado por 9,8 multiplicado por 0,650.
y la fuerza de fricción máxima entonces va a ser, lo calculamos demasiado rápido, muy rápido, 40 por 9.8 por 0.650 y eso es 254,8 si es que no me equivoqué en ningún cálculo. Y como es una fuerza, pues estamos hablando de newtons como sus unidades. Yo ya tengo la fuerza de rozamiento máxima, no es lo que me pide, pero yo ya sé que si hago esta fuerza, si yo hago estos 254 de fuerza, estoy llegando al límite de la fuerza de rozamiento estática y lo voy a poder romper. Esa es la fuerza mínima. Con esa fuerza para arriba, yo ya puedo romper esta fuerza de rozamiento estática y el bloque se empieza a mover. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza mínima que yo necesito? La fuerza mínima, pues va a ser cualquier fuerza, siempre y cuando esta sea mayor, esta fuerza sea mayor a 254,8. Es una forma de interpretarlo, muchas veces directamente lo ponen como igual, aunque si fuera exactamente igual, el bloque no se movería porque llegó al límite pero todavía aguanta, ¿no ve? Si ahí tú le pones una milésima de newton más de fuerza, ya se movió. Entonces tú algunas veces vas a ver ahí como igual y en otros textos tal vez lo vas a ver directamente como mayor, ¿sí? Muy bien, entonces eso sería. Esa es la fuerza mínima que tenemos que hacer, 254,8 newtons para arriba. Y hay un inciso B, veremos qué es lo que nos dice, lo vamos a hacer muy rápido. Si el trabajador mantiene esa fuerza una vez que la caja empiece a moverse y el coeficiente de fricción cinética, me está dando un coeficiente de fricción cinética, lo anotaremos, coeficiente de fricción cinética, dice que va a ser 0,500. Interesante, ¿no? Es como ya lo hemos visto antes, el coeficiente cinético es menor que el estático. Necesitas más fuerza para empezar a mover el objeto. Y dice, ¿qué magnitud tendrá la aceleración de la caja? Muy bien. Dicho sea de paso, ¿qué unidades tiene el coeficiente de rozamiento? Ninguna, no tiene unidades. ¿Por qué? Porque tú puedes ver aquí que la fuerza es igual a normal por coeficiente de rozamiento. La fuerza ya está en newtons, la normal también está en newtons, entonces para que en este lado las unidades sean las mismas que en esta otra, el coeficiente no tiene unidades, es adimensional, o también se dice que su unidad es un 1. Eso es otro tema, eso es análisis de unidades. No tiene unidades o es adimensional. Muy bien, ahora sí. El objeto se empezó a mover. Va a haber una aceleración hacia este lado. La fuerza la conocemos, dice que va a mantener la misma fuerza y la pregunta es, ¿cuál va a ser el valor de esa aceleración? Entonces vamos a usar el mismo DCL. Va a haber una aceleración a la derecha, solamente que en esta ocasión ya no va a ser la fuerza de fricción estática, sino va a ser la fuerza de fricción cinética, pero es lo mismo, prácticamente se analiza de la misma forma. Entonces, fácil, segunda ley de Newton. Fuerza neta en el eje X, obviamente, va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X, obviamente. Entonces, la fuerza neta es la sumatoria de fuerzas. Todo lo que vaya en el sentido de la aceleración, positivo, que es la fuerza F de la persona, y en sentido contrario, como negativo, la fuerza de fricción cinética. Igual a la masa de la persona por la aceleración. Si nosotros queremos sacar la aceleración, pues simplemente despejamos. La masa se va a ir a dividir a todo esto y voy a cambiar los dos lados de la ecuación entre sí para hacerlo más, para que esté más cómodo aquí. Y eso sobre la masa, ¿verdad? Muy bien, entonces la fuerza la tengo, la masa la tengo y la fuerza de fricción cinética simplemente es normal por coeficiente de fricción cinética. Y ya está. Y la normal también la tengo. La normal simplemente es masa por gravedad, ¿no ve? Porque no ha cambiado la situación, aunque se empiece a mover. En el eje Y solamente están la normal y el peso. Entonces, normal es igual al peso y el peso es igual a masa por gravedad, por coeficiente de fricción cinética y todo eso sobre masa, y todos esos datos los tenemos. Entonces simplemente reemplazamos. La fuerza hemos visto que va a ser 254,8.
Te lo dije, directamente se lo suele manejar así. Mantenemos esa fuerza. Menos la masa que era, si no me equivoco, 40 kilos, por la gravedad que es 9,8, por el coeficiente que es 0,500. Lo voy a dejar como 0,5 porque ya no hay espacio ahí. Todo eso sobre 40. Y el valor entonces de la aceleración sería el siguiente. 254,8 menos 40 por 9,8 por 0,5 y todo eso sobre 40. 1,47. Es una aceleración moderada. Es lógico, es un bloque de 40 kilogramos, tampoco es tan pesado, es un bloque que pesa más o menos como un niño pequeño. Es como si un niño pequeño se echara en el piso y tú empiezas a jalar con esa fuerza, pues es la fuerza más o menos necesaria para empezar a moverlo. Y bueno, eso sería. Entonces, como puedes ver, detalles muy interesantes: fuerza de fricción estática máxima, fuerza de fricción cinética. Se utiliza la fuerza, se la pone ahí en los DCLs como cualquier otra fuerza. Y eso sería. Entonces, repásalo, vuelve a hacerlo, por favor, y vas a ver que de esa forma vas a entender. Entonces, eso sería. Dale un like, comparte este video, ayuda al canal, por favor, y algún día seremos famosos. Entonces, eso sería. Nos vemos en el siguiente video.